Yo trabajé como guardaparques durante 14 años en una densa y húmeda reserva natural en Misiones, Argentina. Mi nombre es Jorge y aunque hoy me dedico a trabajos de oficina, hubo un tiempo en que la selva era mi hogar, mi vida y mi pasión. Sin embargo, una noche algo sucedió y cambió mi vida para siempre. Creo que ha llegado el momento de contar mi historia, de revelar la razón por la que dejé mi antiguo trabajo. Durante mucho tiempo guardé silencio, esperando que los recuerdos se desvanecieran y que las pesadillas se disiparan. Pero eso nunca ocurrió. La verdad es que necesito hablar de ello. Necesito que alguien sepa lo que realmente pasó esa noche fatídica. El parque en el que trabajaba era una reserva natural de cientos de hectáreas de pura selva, ubicada en el corazón de Misiones. Con sus innumerables senderos, el parque ofrecía a los visitantes la oportunidad de desconectarse de la vida cotidiana y conectar profundamente con la naturaleza. Los sonidos de los pájaros, el murmullo de los ríos y el crujir de las hojas bajo los pies hacían de este lugar un paraíso para los amantes de la naturaleza. Esa tarde comenzó como cualquier otra. El sol brillaba con fuerza y el aire estaba cargado con el aroma fresco de la vegetación. Llegaron 3 jóvenes, aproximadamente de unos 20 años. Como de costumbre tomé sus datos, un procedimiento necesario para el ingreso al parque. Más allá de mantener estadísticas del ingreso, este control me servía para saber cuántos entraban y cuántos debían salir al final del día, ya que el parque cerraba a las 18 horas y nadie debía quedarse en los senderos del parque por la noche. En la mayoría de las jornadas no era tanta la gente que visitaba el parque, por lo que podía recordar bien a cada grupo sin necesidad de revisar la lista constantemente. Los jóvenes me abordaron con entusiasmo, lanzándome una serie de preguntas típicas de quienes visitan por primera vez. El horario del parque, las distancias de los senderos y si podían explorar más allá de los caminos señalizados. Les respondí pacientemente explicándoles los diferentes senderos disponibles y las reglas básicas que debían seguir. Les insistí que no debían salir de los senderos marcados bajo ninguna circunstancia. También les recordé la importancia de no dejar basura y de cuidar la naturaleza que nos rodeaba. Los 3 escuchaban con atención, aunque noté en sus ojos una chispa de aventura y quizás una ligera inclinación a desafiar las normas, pero asintieron e iniciaron su caminata por la selva. Pasaron las horas y el sol en su lento descenso comenzó a teñir el cielo en tonos anaranjados y rosados. La tarde se desvanecía dando paso a la penumbra de la noche. La reserva, que durante el día estaba llena de vida y movimiento, comenzaba a sumirse en un silencio expectante, interrumpido solo por los sonidos de la fauna nocturna. Mientras me preparaba para cerrar el parque, revisé mentalmente la lista de visitantes que habían ingresado ese día. Fue entonces cuando noté que los 3 jóvenes aún no habían regresado. El horario de cierre del parque se acercaba rápidamente y empecé a sentir una inquietud creciente. Normalmente los visitantes eran puntuales al regresar, sabiendo que la selva podía volverse peligrosa al caer la noche. A medida que el sol se ocultaba y las sombras se alargaban, la preocupación se instaló en mi pecho. Tomé mi linterna y me dirigí hacia la entrada principal para verificar nuevamente el registro de los ingresos. Efectivamente, los nombres de los 3 jóvenes seguían en la lista de los que aún no habían salido: Esteban, Luis y Matías. Sus rostros llenos de entusiasmo y sus voces llenas de curiosidad resonaban en mi memoria. Me pregunté si tal vez habían decidido salir por algún sendero alternativo, o si simplemente se habían retrasado disfrutando de la naturaleza. Sin embargo, una parte de mí sabía que algo no estaba bien. La selva, con su belleza salvaje, también podía ser implacable y peligrosa para quienes no respetaban sus reglas. Decidí que no podía esperar más. Con la linterna en mano y el corazón acelerado, me adentré en la selva siguiendo el sendero que les había recomendado más temprano. La oscuridad se hacía más densa con cada paso y el silencio más opresivo. Estaba decidido a encontrarlos y asegurarme que salieran a salvo del parque. Después de un tiempo recorriendo los senderos, escuché un sonido que me heló la sangre. Gritos lejanos que rompían la calma de la noche. Sin pensarlo 2 veces, aceleré el paso guiándome por el eco de las voces desesperadas. El terreno se volvía más difícil al transitar con la oscuridad y las raíces enredadas bajo mis pies. Pero no me detuve. Finalmente entré en la penumbra. Vislumbré a 2 de los jóvenes. Estaban agachados cerca a un árbol. Sus cuerpos temblaban y sus rostros estaban desfigurados por el terror. Me acerqué con cautela intentando no asustarlos más de lo que ya estaban. «Chicos, tranquilos, soy Jorge, el guardaparques.
Necesito que se calmen y me cuenten qué ha pasado, les dije, mi voz tratando de sonar firme y reconfortante al mismo tiempo. Les ofrecí mi cantimplora, esperando que un poco de agua los ayudara a recuperar la compostura. Poco a poco lograron controlar su respiración y empezar a hablar. Sus palabras salían atropelladas, llenas de miedo y confusión. Algo nos estaba siguiendo, dijo Luis con voz temblorosa. No pudimos ver qué era, solo escuchábamos los pasos y los ruidos entre los arbustos, añadió Matías, mirando hacia la oscuridad como si esperara que aquello que los había aterrorizado apareciera de nuevo en cualquier momento. Empezamos a correr, pero no sabemos dónde está Esteban. Su voz se quebró y sus ojos se llenaron de lágrimas. Entendí de inmediato que estaban hablando del tercer joven. ¿Dónde está su amigo?, les pregunté, intentando mantener la calma a pesar del nudo que sentía en el estómago. Algo se lo llevó, contestó Matías, sus palabras apenas audibles. ¿Cómo es posible que lo hayan dejado atrás? ¿De qué huían exactamente?, pregunté, tratando de mantener la calma, aunque el miedo comenzaba a invadirme. Luis, todavía temblando, tomó aire antes de responder. En realidad vinimos a cazar. Traje un rifle y decidimos intentar cazar algo. Sabíamos que era algo prohibido en la reserva, así que nos alejamos más allá de los senderos. Hizo una pausa como si sus palabras se atoraran en su garganta. Fue Esteban quien tenía el rifle y apuntó a lo que él creía que era un puma o algo así. Cuando le disparó, corrió hacia el animal muerto. Se adelantó tan rápido que lo perdimos de vista. Cuando llegamos allí no había ningún animal. Esteban no estaba, solo un rastro de sangre. Sus palabras me llenaron de una mezcla de incredulidad y preocupación. Nos preocupamos mucho y seguimos el rastro hasta que se hizo de noche, continuó Luis sollozando. Fue entonces cuando oímos un extraño silbido. Parecía como que lo que emitía ese sonido cambiaba de ubicación constantemente. No podíamos saber de dónde provenía realmente. Entonces lo vimos. Vimos una extraña criatura salir de entre los árboles. No sé qué era, pero no era una persona. No era humano, añadió Matías. Inmediatamente corrimos sin parar, aterrorizados, pero ese silbido nos seguía, sonando cada vez más cerca. Nos escondimos detrás de un árbol hasta que nos encontraste. El miedo en sus ojos era palpable y pude sentir la gravedad de la situación. Esteban estaba desaparecido y había algo en la selva que los había aterrorizado hasta este punto. Tomé una decisión rápida, sabiendo que cada segundo contaba. Tenemos que encontrar a Esteban, les dije con firmeza, pero necesito que mantengan la calma y me sigan de cerca. No nos separemos bajo ninguna circunstancia. Solo asintieron con la cabeza y nos pusimos en marcha. Mientras recorríamos un sendero, atentos a cualquier sonido que pudiera darme una pista sobre el paradero de Esteban, Luis me preguntó qué podía haber pasado con Esteban. Me lo pensé por un momento, pero finalmente hablé. Hay una leyenda, comencé. Al menos hasta el momento pensé que solo era una leyenda. Sobre una entidad que cuida la naturaleza en la selva. Se le conoce como el pombero. El pombero es una criatura pequeña y escurridiza que se oculta en la profundidad de la selva. Según la leyenda, es el guardián de la naturaleza. Tiene el poder de moverse sin hacer ruido y de hacer ruido y desaparecer sin dejar rastro. Su apariencia puede ser perturbadora, y se dice que tiene la habilidad aterradora para imitar los sonidos de los animales y las personas. Hice una pausa. El crujido de las hojas bajo nuestros pies era el único sonido que interrumpía el silencio. Una de las historias más aterradoras sobre el pombero es que emite un silbido extraño. Ese silbido no solo es desconcertante, sino que también puede confundir a quienes se adentran en la selva. Muchos dicen que este silbido lleva a perderte, a recorrer círculos sin fin hasta que te desorientas por completo. También dicen que mientras más lejos se oye, más cerca está el pombero. Algunos relatos cuentan que si el pombero siente que alguien está destruyendo la naturaleza o no respeta sus territorios, se vuelve vengativo. Puede aparecer en forma de sombra, asustar a los intrusos con su presencia, o en casos más extremos, hacer que se pierdan para siempre. El silencio que siguió a mis palabras fue pesado. El aire se volvía cada vez más denso y los sonidos nocturnos de la selva parecían intensificarse, como si la selva misma estuviera guardando algo.
Fue entonces cuando desde la oscuridad se escuchó un grito débil pero claramente humano, pidiendo ayuda. Luis se tensó al instante. «Es Esteban, es su voz», exclamó, su rostro iluminado por el terror y la desesperación. Sin esperar, Luis comenzó a correr hacia la dirección de los gritos, adentrándose más en la selva. La oscuridad parecía engullirlo a medida que se alejaba de nosotros. «Espera, Luis, no vayas solo», grité, pero mi voz se perdió entre los ecos de la selva y el estruendo de sus pasos. Luis no hizo caso y se internó rápidamente en la oscuridad del bosque, desapareciendo de nuestra vista. Con el corazón palpitando desbocado, miré a Matías, que me observaba con el mismo miedo reflejado en su rostro. Sin dudarlo, nos apresuramos en la misma dirección. Pocos pasos adelante nos detuvimos en seco al ver una figura espantosa, clavado en las ramas secas de un árbol. El cuerpo de Luis pendía de manera grotesca, sus brazos y piernas retorcidos en ángulos imposibles. Su rostro estaba distorsionado en una mueca de terror eterno. Un silbido extraño resonaba en la oscuridad, envolviendo la perturbadora escena. Matías y yo nos miramos, el miedo reflejado en nuestros ojos. Sin perder el tiempo, giramos y comenzamos a correr de regreso hacia el sendero de entrada. Mis piernas se movían de manera frenética, pero la selva parecía extender sus tentáculos oscuros, como si intentara atraparnos a cada paso. Miré hacia atrás para asegurarme de que Matías estaba siguiéndome, pero lo que vi me heló la sangre. A pocos metros detrás de nosotros, una pequeña criatura emergió de la oscuridad. Era una figura pequeña y deformada, con ojos brillantes que reflejaban la luz de la linterna. Su piel era grisácea y áspera, y su boca se abría de una manera imposible, estirándose en una mueca grotesca que parecía desafiar la anatomía. La criatura parecía estar hecha de sombras y pesadillas. Se lanzó hacia Matías con una velocidad aterradora. La boca de la criatura se abrió aún más, engullendo la cara de Matías en un instante. Los gritos de Matías se ahogaban en el abismo de la boca de la criatura, y su cuerpo se sacudió violentamente antes de que todo se sumiera en un silencio aterrador. El horror de la escena me hizo casi detenerme, pero el instinto de supervivencia me empujó a seguir corriendo. Mi corazón golpeaba con fuerza mi pecho. Corrí sin parar, tropezando con raíces y ramas, levantándome cada vez que caía y avanzando con una determinación desesperada. La selva parecía volverse más densa, más oscura con cada paso, pero no me detuve. La imagen de Matías y Luis y el horror de lo que había visto me impulsaba a seguir adelante, aunque mis piernas comenzaban a sentir el peso de la fatiga. Finalmente, después de lo que parecía una eternidad, llegué al borde de la selva. La luz de la salida del parque era un faro de esperanza en la oscuridad. No me detuve a mirar atrás, corriendo con la última reserva de energía que me quedaba, hasta que finalmente llegué a la segunda entrada del parque. Estaba solo, exhausto y aterrorizado. Después de esa noche se realizaron intensas búsquedas en la selva para encontrar a los jóvenes o sus cuerpos, pero no se encontró rastro alguno. Las autoridades desestimaron mi relato considerándolo como el producto de un hombre traumatizado, creyendo que fue un animal que atacó a los jóvenes. Pero yo sabía que eso no era un animal. Por supuesto, renuncié a mi trabajo como guardaparques, me mudé a la ciudad, alejándome de la selva y del horror que viví. Aunque estoy lejos de aquel lugar, la memoria de esa noche sigue persiguiéndome, recordándome que algunos secretos de la selva están destinados a permanecer ocultos.